Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Voy a comprobártelo con la palabra, como te dije sesiones atrás. Gracias a Dios por este tiempo, porque podemos hablar la palabra, podemos estudiar la palabra, escudriñar la Escritura, comprobarla. La Escritura, lo que Dios tiene para tu vida. A todos aquellos que nos ven por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, Fe y Poder Chulavista, bienvenidos a esta sesión de la mente. Estamos por concluir, pero no sin antes mencionarte que si tú renovas tu mente, vas a estar obligado, obligada a tener resultado, a dar fruto. Una persona me dijo una vez, es que Jesús, Dios es el que da el fruto. Le dije, Dios ya lo dijo. Y si tú piensas que cuando Jesús dijo que llevemos fruto, es de que tú a donde quiera que tienes que ir, tienes que llevar peras, manzanas, guayabas, estás erróneo, estás equivocado, estás en un error. La Escritura dice que tienes que llevar fruto. De hecho, la Escritura nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua, árboles de justicia. Y dice, el Señor mismo lo dijo, que el fruto no cae, que es fruto bueno, tiene que llevar fruto bueno. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta cómo es su raíz. Yo les mencionaba, si han escuchado la sesión por YouTube, al principio no sé si han escuchado, creo que ya cambió la introducción, pero había una canción que se llama medio tropical y decía, no sé si le entendían, decía Roots, Holy Roots, Roots, Holy Roots. Yo le dije, pues sería por esta canción. Y varias veces le insistía, de este punto a este punto, 30 segundos. ¿Por qué? Porque Roots es R-W-T, es raíz. Roots, se menciona Roots, se escribe Roots con doble O, pero se menciona Roots. Holy es santa. Está diciendo la canción raíz santa. ¿Por qué le elegí? Porque sonaba bonito, porque me gusta cantar. No, porque tu raíz, de ahí de donde nace la vida, tiene que ser santa, para que tú puedas dar fruto de justicia. Y solamente vamos a tener esa raíz santa cuando tú renuevas tu mente con la palabra de Dios. Dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. No puede salir de un pozo agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? Porque la raíz de donde nace ese ojo de agua o es amarga o es dulce. Sabemos que un pozo con agua amarga de nada sirve, ¿verdad? Ni salada. Hemos ido al mar y de repente nos revuelca y hasta cae la nariz, se siente terriblemente la sal, ¿verdad? Gracias a Dios que en el río era agua dulce, pero aún así cala. El agua salada, ¿cómo molesta? No te la puedes tomar porque vas a estar ocupando el baño cada rato. Te vas a enfermar de los riñones, o sea, se le da lugar al diablo. Pero cuando la raíz es buena, el origen es bueno, vas a dar un fruto correcto. Miramos la sesión pasada, miramos que la palabra fruto en griego es karpos, con K. Karpos. Carpos. Carpos. Y el significado es resultar en beneficio. Date cuenta, vamos a ver Mateo 3, verso 8. Mateo 3, verso 8. Si lo tienes, avísame, por favor.
Mateo 3, verso 8. Así es, Mateo capítulo 3, verso 8. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesús está diciendo a gente que conocía la Escritura. No le está diciendo a gente ajena a las Escrituras. No está yendo a otro pueblo fuera de Israel, fuera del pueblo judío, y les está diciendo, no les está diciendo a los romanos: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Se los está diciendo, si tú ves un verso arriba, el 7, dice así: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran en un grado dentro de la ley judía, del judaísmo, de la religión judía. Eran aquellos que se preparaban para enseñar la Escritura. Sí. A los judíos, desde esa época hasta la actualidad, lo primero que se les enseña no es el ABC, es la Torá, la Biblia, la Escritura, el Antiguo Testamento. Y un niño de 12 años, ¿por qué crees que cuando Jesús se pierde, si recuerdan ese pasaje, que regresan a Jerusalén para un censo, y va José, María y Jesús de 12 años y se les pierde? Y lo buscan y lo encuentran en el templo enseñando la palabra. Un niño de 12 años. Ay, es que era Jesús, y con sus manitas agarraba agua y hacía pajarito. No, es que desde chiquito le enseñaron la ley, desde el Génesis hasta Malaquías, y ellos están obligados a sabérselo de memoria. Y no era como nosotros, que bueno, yo traigo aquí mi Biblia, o ustedes que la traen en libro, viene capítulo, versículo, viene por libros. No, eran rollos completos. La Escritura original no tiene ni versículos ni capítulos. Y sin embargo Jesús se la sabía, la ley completa, porque Jesús vino a cumplir la ley, no vino a brincarla, vino a cumplirla. Entonces Jesús sabía. Los saduceos y los fariseos eran dos sectores de la religión judía que conocían a la perfección las Escrituras. Y les está diciendo: hagan pues frutos de arrepentimiento, tengan resultados en beneficio. ¿En beneficio de quién? En beneficio de ellos mismos y en beneficio de los demás. Yo te mencionaba que cuando tú renuevas tu mente con la palabra, empiezas a sembrar esa semilla en tu corazón. Y llega una enfermedad y tú vas a poder sanar, porque vas a tomar esa Escritura que has aprendido, has creído, lo que Dios te ha dado por medio de Jesús. Isaías 53, 4 y 5 dice que por las heridas de Cristo fuimos curados, que Él llevó toda enfermedad, padeció todo dolor, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y tú te vas a ver beneficiado, beneficiada, recibiendo salud, sanidad. Pero también las demás personas van a tener un beneficio a favor. Vas a tener resultado a beneficio de las demás personas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que a todas estas señales seguirán al que cree. En su nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Te fijas el resultado de doble beneficio para ti y para otras personas? Yo le dije esta semana a una persona, con lo que te dije al principio, lo que más me duele de no haber podido ir al velorio es que no lo pude resucitar, porque no pude ir. Se me quedó viendo, va en el camino esta persona, esta de la que le dije eso. Le dije: sí, se me queda viendo. Le dije: no me veas raro, que la palabra dice que en su nombre resucitaríamos a los muertos. Sí, amén. Y no pude ir.
no pude, prácticamente no pude, le dije. Y no pude resucitar. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de tu fe, de lo que siembras en tu corazón. Yo te hablaba de frutos de arrepentimiento. Esto es cuando tú cambias. Arrepentimiento es cambiar de rumbo, corregir, echarse para atrás. ¿Cuántas veces te ha pasado de que tienes el deseo de algo para ti, una televisión de 1500 pulgadas, Smart TV, que te vale 30,000 pesos por poner algo estratosférico, pero tienes un gusto y de repente ya vas decidida a comprarlo, y ya cuando estás haciendo fila, ¿cuántas veces lo has dejado? Mucho dinero. ¿Te ha pasado? Sí. Te arrepientes, cambias de rumbo, no dices, no, pues no voy a comprar, me arrepiento, mejor me arrepiento cuando lo sigues en la fila. No, me arrepiento, no lo voy a comprar, voy a comprar esto. Y ya te tocan los personas, sigues avanzando y ya estás en tu casa y dices, no, sí, no lo voy a comprar, me arrepiento, pero ya lo llevas. No, cuando te arrepientes de comprar algo así, lo dejas y te vas hasta te vas por otro lado para que no verlo con esos ojos. Se quedó. Eso es, cambias de rumbo, cambias de manera de pensar. Cuando tienes frutos de arrepentimiento, cambias tu manera de pensar, corriges tu caminar. En mi caso, yo te puedo decir, yo llevaba un camino, es en la escritura, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al fin son caminos de muerte. Y yo te lo he dicho en algunas ocasiones, el camino que yo llevaba antes de conocer a que Dios es bueno, era un camino de muerte. Y cuando yo conozco de que Dios es bueno, empiezo a corregir ese camino. Sí, amén. De hecho, me dicen el extremo, porque me he vuelto para muchas personas muy extremista en cuanto a mi manera de pensar y de hablar. ¿Por qué? Imagínate que alguien te diga, ay, no puedo ir a tal parte a resucitar a esta persona. Pues qué manchado, ¿no? O sea, ¿qué estás creyendo? Pues creo en el Hijo de Dios, en aquel que da vida. Ven para ministrarte. Le dije a una niña, se cayó en unas escaleras, hizo un golpe, traía contracturas musculares y andaba chuequita, y estábamos en la casa de unas personas y llegó la niña y le dije, ¿qué te pasó, mi niña? Es que me caí así, eso. Pues la bola, ven para ministrarte. Se nos quedó viendo la pastora y a mí. Ven, en el nombre de Jesús, y empezamos a ministrar. Dale gracias a Dios. Le dije, porque ya te curó, ya te sanó por la herida de Cristo. ¿Qué no podías hacer? Pues no podía levantar mi mano. Y empieza, ya no la traigo. Y fue con sus papás corriendo, y ya no tengo nada, oraron por mí. Pero para muchos es extremo eso, que en plena sala o en plena calle o en pleno trabajo, a ver, ven, te voy a ministrar en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque yo cambié mi manera de actuar. Cuando una persona cambia verdaderamente su manera de actuar, es porque ha renovado su mente y no se va a regresar. No se va a regresar. Frutos de arrepentimiento. Yo te mencionaba en la sesión pasada que tú no das frutos, tú no das resultados para ser salvo, Tú no das resultados, tú no haces cosas, no cambias tu manera de vivir para ser salvo, ser salva o ser justo o justa. Tú eres salvo, eres salva, eres justo, eres justa, y por eso das fruto. Así es, hay un resultado. Hay un resultado de lo que Jesús hizo por ti. Había que cumplir la ley al pie de la letra. Jesús la cumplió. Sí, amén. Había que morir. Dice la Escritura que por Adán, por el ser humano entró la muerte, entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y que para que se cumpliera, se rompiera la maldición de muerte, tenía que morir una persona perfecta. Y Jesús ocupó ese lugar por ti, por mí. Él lo hizo, de manera de que tú ya no haces, tú no cambias tu manera de vivir para recibir el perdón o la justicia, sino que tú cambias porque ya fuiste perdonado, ya eres perdonada, ya eres justo, justa.
Dar fruto, el fruto se da en el momento preciso. ¿Cuál? En el que estás viviendo hoy. El arrepentimiento no es que tú lo vas a, yo mencionaba, no es que lloras. Yo decía, soy muy escéptico con esas personas, porque han llegado muchas de que hacen cosas y, ay, yo no, ya me arrepentí, y las lágrimas por acá, hasta los ojos de sapo se les hacen. Es que ya me arrepentí de todo eso. Y muchos, ay, mira, ¿cómo está arrepentido? ¿Cómo se arrepintió? No, de verdad que mira, va a cambiar. Y a los 3 meses ya ni bueno. Hipócritas. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay fruto real de arrepentimiento. Tarde o temprano se va a ver. ¿Qué pasaría si te encuentras una piedra dorada? Bueno, te lo voy a explicar. Hay minas en las cuales hay piedras doradas muy bonitas, y gente ha ido, ha encontrado piedras grandes y va a las joyerías o a las fundiciones porque piensan que es una pepita de oro, y sorpresa, es pirita, oro falso, es una piedra que no vale nada. Pero cuando el oro es real, millones se han pagado por una piedra de oro, millonarios, minas completas. Pero se evidencia. El arrepentimiento también se muestra, se evidencia. ¿Por qué? Porque viene una manera, un comportamiento distinto de por vida. Un día me dijeron de mí, no, dice, pastores han llegado 2 a este lugar a trabajar, y uno lo hicimos tomar y el otro maldecir. Aquí hay de 2 sopas, pastor: o te conviertes a nosotros o nosotros a ti, pero no muy duro. Y les dije, mira, pues yo opto por la segunda. Se convierten a Dios, porque yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios, y dejarlo por ustedes. Y en una fiesta que llegamos a comer, un convivio, me dice el patrón, no, espérate, Dios se puede esperar, Dios espera. Teníamos hambre, ¿verdad, pastora? Hermano Reyes, teníamos hambre. Me levantamos y digo, siguen con su fiesta, espérate tú, y Dios no. El resultado es de que están buscando para ministrar, porque vieron el fruto. Y no lo digo por jactancia, sino porque yo te tengo que dar el ejemplo como pastor. Imagínate que te enteres que tu pastor anda por allá tomando, pisteando con su churro de marihuana, o que de repente me ves salir del baño con mi azúcar glass de las donitas. O sea, pues, entonces, ¿qué pasó? Yo te tengo que poner el ejemplo de frutos de arrepentimiento, y no porque lo haya hecho en su momento, sino que yo te tengo que mostrar que mi vida es distinta a los demás. Frutos de arrepentimiento. Hoy vamos a ver acerca de frutos de justicia. Mira lo que dice Filipenses 1:9. ¿Por qué te hablé primero de los frutos de arrepentimiento? Porque muchos te dicen, Filipenses 1:9, Filipenses 1:9, lo más común en la tradición, en la religión y aún en la cristiana, es de que tú tienes que portarte bien para obtener beneficio de Dios. Hoy escuchaba una persona que decía, es que tienen que portarse bien, tienen que mejorar su vida para que Dios les pueda soltar la bendición. Pero eso realmente es correcto. Filipenses capítulo 1, verso 9. Ya. Del 9 al 11 vamos a ver. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y en más ciencia y conocimiento,
Cuando dice ciencia no es de que te vas a meter a estudiar la ciencia, sino que está hablando del estudio de la palabra. Sí, amén. Verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? De fruto. Llenos de frutos, dice. Maduro. Fruto maduro. Dice esta traducción, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la alabanza de Dios. Los frutos de justicia de los que está hablando aquí no es para agradar a Dios. ¿Cómo dice su traducción, hermana Cheli? El 11 Sí, por favor. dice, llevando como fruto maduro esa santidad que procede de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Fíjate bien, dice santidad, fruto de santidad que procede ¿de quién? ¿De Jesús? De Cristo. De Cristo Jesús. Para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza, no dice para agradar al Padre. No dice que la santidad o el buen comportamiento que debes de tener es para acercarte más a Dios y así recibir las bendiciones de Él. Dice que el resultado proviene de Jesús. Sí, amén. Como te dije al principio, tú confiesas a Jesús como tu Salvador, obtienes el perdón, aceptas el sacrificio completo que Él hizo, a lo que Él se sometió. Llevar enfermedades, llevar castigo, llevar dolor, llevar muerte física, muerte espiritual, tormento, en tu lugar. Y por medio de eso viene un fruto. Tú te arrepientes de tu camino, de tu manera de vivir que llevabas, viene un cambio y empiezas a tener a tu favor un buen comportamiento. Y no te digo que vamos a estar todos así, no, sino que simple y sencillamente tú vas a empezar a ver en la Escritura qué es lo que Dios quiere para ti, cómo Dios quiere que te comportes. Este resultado solo es por medio de Jesús. Por más que el ser humano se esfuerce, por más que el ser humano trabaje con fuerza de voluntad, con votos, con mandas, jamás podrá por méritos propios ser justo en su totalidad. Y te lo voy a decir, quizá muchos que me vean por YouTube o aquí en la congregación se sorprendan, pero yo admiraba a una mujer católica, la Madre Teresa de Calcuta, y me han criticado por eso. Pero ¿por qué mi admiración hacia ella? Porque esta persona convirtió su corazón a Jesús, conoció a Jesús, y ella tomó la salvación íntegra de Jesús y convivía con enfermos terminales, enfermedades contagiosas, y nunca se enfermó. Sí, amén. Y ella decía, es que Jesús llevó mis enfermedades en él. Y ayudaba, y cuando murió a buena vejez. Frutos de justicia, porque su justicia era Jesús, no lo que ella hacía. Y ella hacía esas obras porque Jesús la había librado de todo eso. Y ella podía acercarse con personas enfermas y ayudarles, les guiaba a Jesús, y aún con medicinas y todo, porque sabía que ella no se iba a enfermar, porque ella ya había sido sanada por la herida de Cristo. ¿Te das cuenta? Hacía buenas obras por el resultado de Jesús en su vida, no para que Jesús la perdonara. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, ¿ya lo tienes? Amén. Dame un segundo. Yo tenía aquí una palabra que quería demostrarte. En Filipenses, apúntale ahí, Filipenses ya lo miramos,
1:10 dice así: para que aprobéis lo mejor a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra aprobar que cita aquí en griego es dokimazo. Dokimazo. ¿Quieres saber lo que significa dokimazo? ¿Y dokimazo? Dokimazo. Su significado es poner a prueba, saber distinguir, examinar, comprobar. Vuelvo a repetir: poner a prueba, distinguir, examinar, comprobar. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? Fíjate bien, desde el 9 te lo voy a leer rápido. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que compruebes lo mejor, a fin de que seas sincero e irreprensible para el día de Cristo. Comprueba lo que yo te estoy diciendo. Yo te mencionaba sesiones atrás de que yo no soy un típico pastor que con un versículo, uno solo, te saca todo un sermón de 1 hora o más, o una serie. Si te fijas, te estoy bombardeando. Ahorita ya te di Gálatas y me regresé a Filipenses. ¿Por qué? Porque yo te compruebo con la Escritura para que tú lo revises, para que tengas lo mejor de Dios. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3:11. Está Gálatas, está dos capítulos arriba de Filipenses. Está 2 de Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Gálatas 3, verso 11 al 13. ¿Lo tienes? Amén. Gálatas 3, versos 11, 12 y 13. Dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Te das cuenta? No porque tú cumplas con las reglas vas a ser justo delante de Dios. Yo te puedo decir un reglamento como cristiano, como cristiana. Yo te puedo empezar a decir normas que vienen en la Biblia, pero no porque las cumplas vas a ser justo, vas a ser justa. Mira lo que dice, bueno, regresamos, el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe, pero no la fe en la medicina, no la fe en el pastor. Yo te voy a pedir un favor, hermanos de la congregación, hermanos, amigos que nos ven por YouTube, por favor, no confíes totalmente en lo que yo te digo. Y te lo digo según la Escritura, porque dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, aquel que pone su brazo en él y aparta su corazón de Jehová. ¿Qué es esto? Que todo lo que yo te lo estoy diciendo, compruébalo. Sí. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a confiar, quizá un día yo te puedo decir: ¿sabes qué? La Escritura dice que usar calcetines es del diablo, por ponerte un ejemplo, y te puedo engañar. ¿Sabes qué? Mira, aquí traigo el suero de la santidad. Si tú compras este litro de suero de la santidad y te lo tomas diario, tú vas a ser santo, vas a ser santa. Y con esto, y con esto, tú tienes la entrada al cielo garantizada. Y que sea de coco. No me gusta, entonces estás rechazando la salvación. Está en la Escritura, el agua de vida.
cómprate, necesitas 5 al día, te vale 100 pesos, como dijo la hermana, llame ya. No, eso yo te puedo engañar en un momento dado con otras cosas. ¿Y qué es lo que va a acarrear a tu vida? Va a provocar que tú vivas bajo la maldición del engaño. Y eso va a apartar tu corazón de Dios. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pórtate bien, no tomes, no fumes, no vayas a fiestas, no bailes, no oigas esa música, porque a Dios no le gusta. ¿Y qué es lo que va a provocar en ti? Tú vas a empezar a mirar con miedo tu vida y vas a tratar de cumplir esas características para no perder tu salvación y para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Te vas a preocupar más en cumplir estos preceptos que en lo que Jesús hizo ya por ti, y tu corazón se está alejando de Dios. Es lo que provoca la ley. Los 10 mandamientos tú tenías que cumplirlos, y si no, bailabas con la más fea, te apedreaban. Tenías que dormir bajo una cama de piedra. Te apedreaban y te mataban al fallar un solo mandamiento. Y hay gente que todavía se dedica a estudiar los pecados que vienen y las maldiciones en el Antiguo Testamento. No digo que no los leas, tenlo presente, cómo el pueblo actuó, y ten presente todo lo que tenían que hacer. Pero ya no operes bajo eso, sino que tú tienes que ver lo que Jesús hizo por ti. ¿De qué te libró Jesús? De las consecuencias que te libró. Y tú tienes que depender de la salvación de Jesús. Y no hablo de que cada rato, ay Señor, perdóname, pequé, Señor, perdóname, por favor, ya no vuelvo a pecar, Señor, cada 20 segundos, no, sino que tú tomas esa salvación, esa justificación de Jesús, la gracia no es otra cosa más que Jesucristo mismo, su sacrificio. Aquel que abusa de la gracia, que dice, no, es que yo estoy en la gracia y por eso hago lo que quiero, realmente no está en la gracia, porque la gracia es Jesús, y Jesús nunca te va a dar permiso para pecar. Así es. Jesús nunca va a ser un pretexto para cometer un pecado. Amén. Verso 12. Y la ley no es de fe. Si yo te enseño los lineamientos y reglas cristianas, eso no es fe. Te van a apartar del camino de Dios. No, es que es bien gravoso. Dice la Escritura que los fariseos, los líderes de la religión judía, les daban cargas al pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Algunos eran pervertidos sexuales, algunos tenían ahí sus pecados. ¿Por qué crees que cuando acusan a la mujer adúltera, Jesús les dice, quien esté libre del pecado, tire la primera piedra? Y mira, uno por uno se fueron yendo. Retiraron todo. Todo, la dejaron sola. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos podían cumplir la ley. Dice aquí que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley te dice, la ley cristiana te dice, si tú te portas bien y dejas de tomar, vas a heredar el reino de Dios, porque el borracho no entra al cielo. Una cosa es entrar y otra heredar. Sí, amén. Son cosas muy distintas. En efecto, dice que el borracho no heredará el reino de Dios. ¿Qué es heredar? Recibir. Una persona, fíjate bien, una persona que está habituada a tomar alcoholismo, ¿cómo es su economía? Por los sueños. A veces no tiene ni para comer. Hay una canción que escribí que dice, mexicano, aguante la carrilla y no se esté quejando que no hay para tortilla, porque usted tenía dinero y mejor compró tequila. Porque la gente así es. Pero no hereda el reino de los cielos. ¿Cómo no voy a recibir el cielo? No vas a recibir el reino, la autoridad, la manifestación del reino. ¿Por qué? Porque yo he sabido de gente que recibe un testamento y el requisito es deja de tomar. Déjalo mundano. Abandona a tu amante y regresa con tu familia. Si no, no heredas. Y gente se ha quedado sin herencia millonaria por preferir lo que siguen haciendo. No heredan. Una ocasión le dijeron a mi padre, si no dejas el cristianismo,
no vas a recibir herencia, todas se van a hospicio y cabañas. ¿Qué es lo que hizo mi papá? Dejó ir la herencia. Gloria a Dios por esa sabia decisión. Pero hay gente que deja ir herencias porque prefiere el pecado. Pero una cosa es heredar y otra entrar. Son cosas muy distintas. Dice el verso 13: Cristo nos redimió, nos perdonó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Jesús está colgado ahí en la cruz, Él se hizo maldito, llevó toda la maldición. Es por eso que yo te decía, o sea, yo te puedo enseñar las reglas, pero eso no te va a acercar a Dios, te va a alejar de Dios porque no vas a poder cumplirlas. Jesús cumplió toda la ley, todos los mandamientos los cumplió para acercarte con el Padre, porque cumplió todo, se hizo maldito, llevó tu maldición, llevó tus pecados, tus errores, los vicios, toda esa consecuencia la llevó Él y te libró, te logró la maldición. Hay gente, yo te lo dije, que se la pasa estudiando todavía los pecados de cada quien. Y su mentalidad es una conciencia de pecado. Sí. Hay veces que dicen, toman ese pasaje que dicen: la mucha palabrería no falta pecado, y están preocupadas aún contando sus palabras a ver qué digan, a ver si no pecan. O sea, la conciencia les está acusando y están ahí sin paz. Dice la Escritura: el castigo, el precio de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús, y están sin paz porque se han alejado de Dios por la ley, por cumplir con esa conciencia de pecado. Ay, si pequé, ay, si hago algo, ay, si me pongo, ay. Pero cuando renuevas tu mente y comienzas a vivir con la conciencia de justicia, vas a tener presente lo que Jesús hizo por ti. Vamos a ver aquí mismo en Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿2:20 de Gálatas? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿en la qué? En la carne. En la carne, no en la asada, no en las carnitas, con quesito, ándale. No, en tu vida. Dice: lo vivo en la fe. ¿Te acuerdas que yo te dije que el justo vivirá por la fe? ¿En la fe en qué? Aquí te dice el apóstol Pablo: en la fe del Hijo de Dios, el cual, en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una traducción que quiero leerte, dice: en realidad yo también he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Ahí estabas representada tú en esa cruz. Ahí está crucificado el Señor, y ahí estabas representada. Por eso Pablo dice: en realidad yo también he muerto con Jesús en la cruz, y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Hay otra traducción. Y a Dios habla hoy, me parece que es, dame un segundo, aquí está. Dice: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, no en el espíritu, en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿De qué te está hablando? De que ahora tú tienes que vivir esta vida, esa hermosa vida que llevas. Yo tengo que vivir esta hermosa vida de 35 años, casi 36 hermosos años, en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿cómo es eso? Yo voy a vivir en salud por la fe en el Hijo de Dios.
Yo voy a vivir en bendición económica por la fe en el Hijo de Dios. Sí, amén. No en lo que me den los candidatos que se están peleando. No en lo del presidente de Estados Unidos, que realmente lo bendigo porque ese hombre está defendiendo los valores cristianos, Sí, amén, que se han perdido en Estados Unidos. Hasta ahora le tiran a los mexicanos. No, hermana de Dios. a los zánganos. Sí. Ya después les hablaré de la política de ellos, cómo realmente lo que está sucediendo fuera de la manipulación de los medios y de los gobernantes de este país, que no tienen a Dios, que tienen a la muerte, tienen religiones, tonterías menos a Dios. Pero no es así, no es a los mexicanos, es a aquellos que son delincuentes y realmente van a causar un daño en su país. Pero dice así, en la fe del Hijo de Dios. Si yo te hablo del pecado, ya te lo dije, solamente te voy a traer tentación. A ver, ¿por qué no debo de tomar? ¿A poco sí me aleja? O quizás no dices, ¿a poco sí me aleja? Pero ¿por qué no debo de tomar? Y te lo digo porque es el común denominador. Les hablas del pecado, del pecado, del pecado, y generalizando alcoholismo, drogadicción, que no fumes, que no tenga relación fuera del matrimonio, esto y lo otro, y se les queda la espinita y el diablo les empieza a meter pensando, ay, ¿por qué no? Ahí está el fruto prohibido. Sí. Y empiezan, ay, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no? ¿Y por qué entonces será tan bueno eso? ¿Por qué me lo prohíben? Y se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la tentación. Y después la condenación. Ay, es que le fallé a mi Dios y ya no soy justo. La conciencia del pecado. Y te aleja de Dios. Y miedo a acercarte a Dios porque a lo mejor te va a rechazar. Pues es que no soy puro, no soy santo. Y en ese punto, sí, demeritamos el sacrificio de Jesús, porque si yo te enseño esas reglas vas a tratar de cumplirlas. Simplemente a veces yo te he dicho, te hemos marcado de repente el horario de que a tal hora empezamos y hasta te apuras por tratar de llegar a tiempo, ¿sí o no? Porque es una regla y a algunos les ha pasado de que llegan tarde y hasta vergüenza por llegar. No tengas problemas con eso. Tenemos que marcar un horario de inicio y uno de fin, pero es por ejemplo, te lo pongo por ejemplo, porque es un reglamento, pero si yo te pongo tus reglamentos, te vas a sentir avergonzado de haber fallado y te vas a alejar de Dios. No fallé. Entonces, ¿para qué rayos Jesús se sacrificó por nosotros? Para librarnos de todas esas leyes, para acercarnos al Padre por medio de Jesucristo. Para eso murió. Y si yo me la paso explicándote todos estos reglamentos y marcándotelas, vas a tratar de cumplir las reglas del pastor o de la religión cristiana, de la congregación. Pero cuando renovas tu mente con la palabra, tú vas a entender que has sido justificado o justificada por medio de Jesucristo. Y por amor a Dios, no al pastor, no a la institución, no al lugar, a Dios que Jesús se entregó a sí mismo por ti, tú vas a dejar de tener ciertos comportamientos. Vas a dejar pecado, vas a dejar tu propio bien, por tu propio bien vas a dejar esas cosas. Eso es resultado de justicia. Romanos, para terminar, Romanos 10. Romanos 10:9. Romanos 10:9, ¿lo tienes? Ya. Dice, si con tu boca, perdón, estoy en otra traducción, déjame regresar a la Reina Valera. Dice que si confesares con tu boca que, ay, pasó ya va con las confesiones son falsas, no es absurdo. Bueno, déjame terminar, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Con qué se cree? ¿Con la mente? Con el corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es confesar?
Confesar en griego, la traducción original es homologeo. Con J, homologeo. ¿Logueo? Homologeo, pegado. Sí. Y su significado es reconocer. Cuando tú confiesas, solamente estás reconociendo la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es Jesucristo encarnado. Cuando confiesas, solamente reconoces a Jesús. Reconoces lo que Jesús hizo. Dice que si reconoces con tu boca que Jesús es el Señor, entonces reconocer si es bíblico, ¿verdad? Si es correcto reconocer, confesar a Jesús. Quien no confiesa la palabra no reconoce a Jesús, y por eso se desvía. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se reconoce para salvación. Esto es que tú reconoces que no puedes hacerlo por tú mismo, por ti mismo, sino que al renovar tu mente tú dejas de pecar o comportarte bajo la influencia del estupor. Por decirlo de una manera, estupidez. Estupidez es la palabra correcta. Traté de decirlo un poquito políticamente correcta. Pero bueno, cuando tú renuevas tu mente con la palabra, vas a dejar de actuar irresponsablemente en contra de tu propio cuerpo, de tu propio bien, de tu familia, de lo que Dios te ha dado, porque has renovado tu mente y el estupor, la estupidez ya no te va a guiar. Porque amas a Dios y el resultado en beneficio es que cuidas tu espíritu, cuidas tu alma, cuidas tu cuerpo y alimentas tu espíritu con su palabra. ¿Por qué lo digo? Terminamos con Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses está abajo de Filipenses, son dos versículos, dos libros. Primera de Tesalonicenses 5, verso 20. Primera de Tesalonicenses 5, verso 20 al 23. ¿Lo tienes? Sí. Fíjate bien. Cuando tú renuevas tu mente, por amor a Dios, manifiestas el resultado en beneficio de cuidar tu alma, tu cuerpo y alimentas tu espíritu con su palabra. Mira lo que dice el verso 20. No menospreciéis las profecías. No me tires el avión, no me des el avión, hermano, amigo que nos ves por YouTube, no me juzgues de loco. Verso 21, examinarlo todo. Nuevamente la palabra examinarlo es dokimazo. Nuevamente, ¿recuerdas que vimos esa palabra en otro versículo? Dokimazo. ¿Y qué es dokimazo? Poner a prueba, distinguir, comprobar, examinar. Dice, examínalo todo, compruébalo todo. No te comas el pastel si antes ves los ingredientes. ¿Qué tal si el pastel que yo te estoy ofreciendo es de Whiskas o de Pedigrí? Ay, el pastor me engañó y me provocó una enfermedad. Ahora imagínate si no compruebas lo que yo te estoy ofreciendo a tu espíritu. La enfermedad que te voy a provocar, la enfermedad de maldición. Por eso Pablo dice, y lo podemos nosotros, compruébalo todo, retén lo bueno, no lo que te conviene, no lo que te conviene ni lo que te entretiene. Retén lo bueno. Verso 22, absteneos de toda especie de mal. Y el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo traduzco. No me ignores a la pastora Omi, a los ministros de fe. Comprueba lo que se te dice. Comprueba todo lo que oyes. Examínalo y retén lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que Jesús te ha dado. Después recomienda: abstente de todo mal. Y el mismo Dios de paz te va a traer santidad. Tú no vas a buscar, tú no vas a provocar la santidad en tu vida por portarte bien. Dios te va a santificar. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Ya lo hizo. Pero tú vas a empezar a vivir en esa santidad como fruto, resultado de la justicia de Dios. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Dios Jesucristo. Es decir, ¿cómo va tu alimentación? Hoy yo puedo decirte que el somo de tu pastor está comiendo verduras, ¿verdad, pastor? ¿No come verduras? No comí verduras, yo era carnívoro. Y llegó la pastora: ay, ya comí carne. Sí, ¿qué comiste? Una salchicha. Por decirlo así. Pero la dieta, verduras, no tengo que te malpases, no. Gracias a Dios que Dios me ha dado una esposa que cocina muy rico. Y cuando yo cocino también le hago. ¿Bien bendecido, pastor? Bien bendecido, pero también ella, porque cocina muy rico. Ella lo dice. De verdad. Pero dice así, que cuando tú tienes que cuidar tu espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado para cuando venga el Señor. Es decir, no todos vamos a morir, ¿sabías? Eso de que, no, pues todos vamos a morir. La Escritura dice que Dios va a juzgar a vivos y muertos. Entonces no todos van a bailar las caminadas. De manera de que yo confío de que yo no voy a morir, yo voy a vivir, le voy a contar las maravillas del Señor. En una ocasión, una profecía me dijeron a mí una palabra de ciencia, que yo iba a guiar a los más chicos de mi familia. Gloria a Dios. Me dijo un miembro de la familia, un ministro de la familia, me dice: Dios te ha dado la estafeta, en su momento vas a guiar a toda la generación que viene después de ti. ¿Por qué? Porque la edad de mis hermanos mayores oscilan entre los 4 y 10 años. Y soy más apegado a los de edad, a los menores, a unos por 15 años. Pero yo creo en la palabra de que mi espíritu, alma y cuerpo van a ser guardados por el Cordero de Jesús. Porque yo me voy a ir vivo, porque aquí no tengo muchas cosas que hacer, anunciar la palabra de Dios. Bueno, Dios les bendice. Terminamos esta sesión, no sin antes decirte que compruebes la palabra. Tú tienes que dar frutos de justicia por lo que el Señor ha hecho por ti, y eso se tiene con una mente renovada. Si no has renovado tu mente, el resultado es que vas a seguir viviendo y buscando la santidad por el buen comportamiento. Dios te bendice. Te esperamos en el Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista la próxima sesión. Bendiciones.